Bien, pasemos a los problemas entonces. Dice, Martín tiene 54 años y sus hijos, José y Luis, tienen 6 y 2 años respectivamente. ¿Dentro de cuántos años la edad de Martín será el triple de la suma de las edades de sus hijos? Esa es la pregunta. Vamos a resolverlo. Ahí está, ¿no? Mi cuadro de doble entrada, pero obviamente un cuadro que tiene 3 filas, profe. ¿Por qué 3 filas? Porque hablamos ahora de Martín y sus hijos José y Luis. Estamos hablando de 3 personas. Coloquemos entonces los nombres, ¿no? Ahí está, sería Martín, José y Luis. El problema empieza diciendo Martín tiene 54 años. Bueno, la palabra tiene, profe, se refiere a su presente. Quiere decir que actualmente Martín tiene 54, así que así lo voy a colocar. Martín en el presente 54. Luego dice, y sus hijos, José y Luis, tienen 6 y 2 años. Profe, también dice tienen, o sea, también es su edad del presente, ¿no es cierto? Así es. Quiere decir que José tiene 6 años y que Luis tiene 2 años. ¿De acuerdo? ¿Qué me pregunta el problema? Dice, ¿dentro de cuántos años? O sea, me está mandando al futuro. Y me están preguntando cuánto tiempo va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, profesor, quiere decir que yo, caballero, tiene que usar una variable, ¿no es cierto? Para saber cuántos años tiene que pasar. Ahora, mira lo que me dice, ¿no? ¿Para qué van a pasar estos años? Dice, para que la edad de Martín sea el triple de la suma de las edades de sus hijos. Y entonces, si yo estoy asumiendo que eso ocurrirá dentro de X años, y entonces el profesor Martín ya no tendrá 54, tendrá 54 más X. José ya no tendrá 6, sino tendrá 6 más X. Y Luis ya no tendrá 2, sino tendrá 2 más X. Y entonces debe cumplirse que en ese momento la edad de Martín debe ser el triple de la suma de las edades de sus hijos. Así que eso es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a colocar la edad de Martín, que en este caso sería 54 más X, ¿no es cierto? Será el triple. Así voy a colocar, ¿no? 54 más X será el triple. ¿Pero el triple de quién decía? Dice, de la suma de las edades de sus hijos. Bueno, profe, si yo sumo 6 más X con 2 más X, eso me da 8 más 2X, ¿no es cierto? Ya está. De ahí, lo único que me queda es operar. El 3, por ejemplo, entrará al paréntesis, multiplicará el 8 y multiplicará el 2X. Entonces me quedará 24 menos 6X. Luego ese X pasará a restar 6X, me quedará 5X. Y el 24 pasará a restar al 54, lo que me dará 30, ¿no? Entonces me estaría quedando 30 igual 5X. De ahí el 5 pasará a dividir, y entonces me sale el valor de X igual a 6. Y justo el X es la pregunta, ¿no? Como decían, ¿dentro de cuántos años? Yo le puse que era X, entonces la respuesta es 6. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente problema. A ver, me dice, hace 6 años la edad de A era el triple de la edad que tenía B. Pero dentro de 15 años, la edad de A será el doble de la edad de B. Calcular las edades actuales de A y B y dar como respuesta la suma de esas cantidades, me dice. Vamos a resolverlo. Bien, obviamente es un cuadro con 2 filas porque solamente participan 2 personas, ¿no? Estamos hablando de A y B. Ahí están. Ahora, me dice hace 6 años, o sea, me manda al pasado. Entonces regresemos al pasado 6 años, ¿no? Ahí está. Dice, la edad de A era el triple de la edad que tenía B. Profe, si la edad de A era el triple de la edad que tenía B, y entonces a A le voy a colocar 3X y a B le voy a colocar un X. ¿De acuerdo? Así será el triple. Luego dice, pero dentro de 15 años. O sea, ahora me manda al futuro. La edad de A será el doble de la edad de B. Ah, ya, profe, eso se puede colocar así, ¿no? Como la edad de A será el doble de la edad de B, entonces le voy a colocar a A 2i y a B le voy a colocar i. Así será el doble, ¿de acuerdo? Profe, con otra variable, así es, ¿no? Son diferentes proporciones, llevan diferentes variables. Ahora, una de las cosas que podría hacer acá es lo que hemos venido haciendo en los ejemplos, ¿no? Sumar en aspa, es una opción. Pero habíamos dicho que también había otra posibilidad, ¿no? Habían 2 observaciones. Una de ellas era sumar en aspa y la otra era que la diferencia de las edades
en cualquiera de los tiempos siempre es una constante. Y creo que eso me conviene aquí, porque, por ejemplo, si yo resto las edades de A y B en el pasado, eso me daría 2x, ¿no es cierto? Si yo resto las edades de A y B en el futuro, eso me daría Y. ¿Y cómo tendrían que ser esas cantidades? Iguales, porque la diferencia de edades tiene que ser constante. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Vamos a restar en el pasado 3x menos x, eso me dará 2x, y luego 2y menos y, eso me dará y. Entonces, como la diferencia de edades siempre es constante, o sea, tiene que ser el mismo valor. Así que estos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Ahora, eso significa, profe, que y vale 2x. Cuando yo ya tengo una variable en función de la otra, lo ideal es reemplazar, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, en el futuro aparece 2y en la fila de A, y entonces ese y lo voy a reemplazar por 2x. Sería 2 por 2x, ¿no? Y 2 por 2x me daría 4x. Y entonces voy a borrar el 2y y le voy a colocar 4x. Profe, abajo aparece y. Bueno, y es 2x. Reemplacémoslo por 2x. Ahí está. Y entonces de ahí ya prácticamente el problema estaría resuelto, porque lo único que tendría que hacer es tomar a A o tomar a B para trabajar. Por ejemplo, yo diría que A en el pasado tenía 3x, pero pasando 21 años, o sea, sumándole el 6 y el 15, llegaría al futuro. O sea, es decir, que el 3x más 21 me daría el 4x, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a hacer entonces, ¿ya? 3x más 21 es 4x. Profe, de ahí el 3x pasa a restar, ¿no es cierto? Y me va a quedar que x es 21. Como me salió aquí 21, voy a reemplazar ese valor de x en el pasado. Por ejemplo, si reemplazo para A, sería 3x, pero como x vale 21, sería 3 por 21. Eso me da 63. Pero ojo, esa es la edad de A en el pasado, hace 6 años. Quiere decir que si quiero llegar al presente tendría que sumarle 6, ¿no es cierto? Entonces sería 63 más 6. La edad del presente para A sería 69. Profe, B en el pasado tenía 21, pero eso pasó o ocurrió hace 6 años. Entonces, para llegar al presente tendría que sumar 21 más 6. Eso me daría 27. Como el problema me pide la suma de sus edades, entonces vamos a sumar. Eso me daría 96. Bueno, si me piden eso, entonces la respuesta será 96. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente problema. Dice así. Consuelo tuvo su primer hijo a los 17 años. 5 años después, tuvo su segundo hijo. Y 2 años más tarde tuvo su tercer hijo. Si a fines del año 2007, la suma de las edades de Consuelo y sus hijos fue 77 años, ¿en qué año nació Consuelo? Es la pregunta, ¿no es cierto? Y entonces vamos a resolver ese problema. Profe, vamos a colocar un cuadro. Mira, si bien es cierto, no he colocado pasado, presente y futuro, porque en realidad hay varios momentos en el pasado, ¿no? Nos va a hacer referencia en el pasado cuando nació el primer hijo de Consuelo, cuando nació el segundo hijo de Consuelo, obviamente son diferentes momentos en el pasado, y cuando nació el tercer hijo, ¿no es cierto? Y entonces el profesor quiere decir que van a haber varios pasados. Entonces no le voy a colocar pasado, ni presente, ni futuro. Lo que sí le voy a colocar son 4 filas, porque obviamente si son Consuelo y sus 3 hijos, hay que colocar ahí entonces a Consuelo y a sus 4 hijos, ¿de acuerdo? Y vamos desarrollando entonces. Por ejemplo, empieza diciendo así, ¿no? Consuelo tuvo su primer hijo a los 17 años. Entonces digo, profe, en ese momento, cuando Consuelo tenía 17, nació su primer hijo. Por eso le pongo en el primer hijo 0. Eso me va a indicar a mí que ya nació, ¿de acuerdo? Hay algunos que se equivocan y le ponen 1, ¿no? No, pues no puede ser 1 porque nadie nace con 1 año, ¿no es cierto? O sea, la persona nace con 0 años, 0 días, 0 minutos, 0 segundos, etc. Entonces, profesor, ahí estaría Consuelo, 17 años, y nació su primer hijo. No le pongo nada a los otros hijos porque ellos todavía no nacen. Luego dice, 5 años después, obviamente 5 años después, Consuelo ya no tiene 17, profe. Consuelo ya con 22 años, el primer hijo ya tendría 5 años, y en ese momento nace el segundo hijo. ¿De acuerdo? Luego me dice, 2 años más tarde, nació el tercer hijo, dice.
Bueno, Consuelo ya tendría 24, el primer hijo ya tendría 7 y el segundo hijo tendría 2. En ese momento nace el tercero. Luego me dice, a fines del año 2007, la suma de las edades de Consuelo y sus hijos fue de 77 años. Obviamente eso tiene que ser más adelante, ¿no? Que es el momento que nació el tercero. Pero como no sé cuánto tiempo hay desde este momento hasta el 2007, voy a tener que asumir una variable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar primero que vamos a trabajar hasta el 2007. O tenemos que llegar al año 2007, ya que ahí tenemos la suma de las edades. Pero como no sé cuántos años han pasado de este momento hasta el 2007, vamos a colocarle X, ¿de acuerdo? Si yo asumo que pasaron X años, y entonces Consuelo ya no tiene 24, ¿no? Tendrá 24 más X. El primer hijo ya no tiene 7, sino tendrá 7 más X. El segundo hijo tendrá 2 más X, y el tercero tendrá X. Y entonces en ese momento debería cumplirse que si yo sumo las edades de Consuelo y de todos sus hijos, debe darme 77. Así es que así lo voy a hacer. Vamos a sumar, por ejemplo, sería 24 más 7, 31. 31 más 2, 33. Entonces sería 33 más 4x. Eso debería ser igual a 77. Así que así lo voy a colocar. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí sale que x vale 11. ¿Estamos? Como a mí me preguntan en qué año nació Consuelo, y entonces, profesor, ese 11 tendría que reemplazarlo donde Consuelo, ¿no es cierto? Si yo reemplazo el valor de x para Consuelo, quiere decir que en el año 2007 Consuelo tenía 24 más 11, es decir, 35 años. Oye, si una persona en el 2007 tiene 35 años, ¿podríamos saber en qué año nació, no? Claro, tendríamos que restar 2007 menos su edad, o sea, 35, ¿no es cierto? Eso me daría más o menos así, ¿no? 2007 menos 35, ¿de acuerdo? Y eso me sale en 1972. Quiere decir que Consuelo nació en el año 1972, ¿de acuerdo? Bien, pasemos al siguiente problema. A ver, me dice así. En el año 1978, un padre le dice a su hijo, mi edad es el quíntuplo de tu edad, pero en el año 2005 solamente será el doble, le dice. Calcule el año de nacimiento del hijo y la edad del padre en el 2005. Y dé como respuesta la suma de esas cantidades. Bien, vamos a resolver. A ver, profesor, aquí en este cuadrito, por ejemplo, no he tenido la necesidad de poner pasado, presente ni futuro, porque como me dan específicamente los años, entonces voy a colocarle los años, ¿de acuerdo? Ahora, habla de un padre y su hijo, por eso le he puesto dos filas, ¿no? Obviamente colocaré al padre y al hijo ahí en cada una de las filas. ¿Cuál fue el primer dato? Mira, dice que el padre le decía a su hijo, ¿no? En 1978 le dijo esto, mi edad es el quíntuplo de tu edad. Entonces, profesor, anotemos eso, ¿no? La edad del padre era el quíntuplo de la del hijo. Entonces colocaré al padre 5x y al hijo x. ¿De acuerdo? Luego le dice, ¿no? Pero en el 2005, hijo, ya no será el quíntuplo, solo será el doble, le dice. Y entonces ahora el padre tendrá 2y y el hijo tendrá y. Ya dijimos que deben llevar diferentes variables, ¿no es cierto? Bien. Bueno, acá podemos hacer la suma en aspa o la diferencia de edades. En este caso me parece que la diferencia de edades me conviene, ¿no? Porque si yo resto las edades en 1978, eso me sale 4x. Y si resto las edades en el 2005, eso me sale y. Entonces diría que y es igual a 4x, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Restemos en el 78, 5x menos x, eso me da 4x. Y en el 2005, 2y menos y, eso me daría y. Y como la diferencia de edades siempre es constante, los voy a igualar. ¿De acuerdo? Como ya tengo que y vale 4x, lo que me queda por hacer es ahora reemplazar el valor de 4x en y. ¿De acuerdo? En el 2005, por ejemplo, para el padre aparece como edad 2y. Pero como el y vale 4x, entonces será 2 por 4x. Eso quiere decir que sería 8x. Para el hijo, en el 2005 aparece solo y. Entonces ahí voy a colocar 4x. Lo que podemos observar es que tanto para el padre como para el hijo,
mira que en el 78, del 78 hasta el 2005, su edad se ha incrementado en 3x, ¿sí o no? Claro, el papá tenía 5x y luego tiene 8. Entonces aumentó en 3x. El hijo tenía x y luego aparece con 4x. Aumentó en 3x. Profe, pero ese aumento es justo la diferencia de edades, perdón, que hay entre el año 2005 y 1978, ¿sí o no? Claro. O sea, yo tendría que sacar cuántos años hay desde 1978 hasta el 2005. Y eso lo calcularía restando, ¿no es cierto? Sería 2005 menos 1978, eso me saldría 27 años. Y entonces, profesor, lo podemos plantear así, ¿no? Directamente podemos decir que el 3x, que vemos que se ha incrementado las edades, deben ser los 27 años que han pasado. O también colocar 5x más 27 igual 8x, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Y de ahí, pues el 5x pasará a restar, sería 3x igual a 27, x igual a 9, ¿de acuerdo? Ahí está. Profe, ¿qué me preguntaba el problema? Bueno, me decía calcular el año de nacimiento del hijo. Si yo reemplazo ese x igual a 9 en 1978 para el hijo, quiere decir que en 1978 el hijo tenía 9 años. Entonces, si en 1978 el hijo tenía 9 años, yo podría hallar el año de nacimiento del hijo, ¿no es cierto? Restando 1978 menos 9. Eso me daría 1969. Quiere decir que el hijo nació en el año 1969. ¿De acuerdo? Pero también me piden la edad del padre en el 2005. Y miren, en el 2005 aparece como 8x, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, como yo conozco el valor de x, hay que reemplazar ahí en ese 8x. Sería 8 por 9, 72. Quiere decir que en el 2005 el padre tenía 72 años. Al final me piden que sume esas cantidades. Así que voy a sumar 1969 con 72. Y eso pues me va a dar 2041. ¿De acuerdo? Eso sería la respuesta del problema. Bien, pasemos al siguiente problema. Dice así. Juan le dice a Carlos, yo tengo el triple de la edad que tú tenías, cuando yo tenía la edad que tú tienes. Y cuando tú tengas el doble de mi edad, la suma de nuestras edades será de 91 años. ¿Cuántos años tiene Carlos? Es la pregunta. Vamos a resolverlo. Ahí está, mi cuadrito de doble entrada, con dos filas porque solamente son dos personas, ¿no? Ahora, como Juan es el que habla todo el tiempo, a Juan lo voy a colocar arriba, ¿no es cierto? Y a Carlos abajo. ¿Está bien? Mira lo que dice Juan, ¿no? Le dice a Juan, le dice a Carlos, yo tengo el triple de la edad que tú tenías. O sea, Juan dice, ¿no? Yo tengo, dice. O sea, Juan está hablando de su presente, ¿de acuerdo? Dice, yo en el presente tengo el triple de la edad que tú tenías, Carlos, en el pasado. Entonces, obviamente está comparando el presente de Juan con el pasado de Carlos. Y dice que el presente de Juan es el triple que el pasado de Carlos. Entonces, profesor, voy a colocarle así. Voy a colocarle 3x al presente de Juan y un x al pasado de Carlos, ¿no? Así será el triple. ¿De acuerdo? Sigue hablando Juan, dice, cuando yo tenía, profe, ahora Juan habla de su pasado, ¿no? Porque dice cuando yo tenía, dice, así es. Ahora está hablando de su pasado. Dice, cuando yo tenía la edad que tú tienes, Carlos, en el presente. O sea, está comparando el pasado de Juan con el presente de Carlos. Y además está diciendo que esas cantidades, ¿cómo deben ser? Iguales. Por eso le voy a colocar las mismas variables. Le voy a colocar A y acá también le voy a colocar A. ¿De acuerdo? Luego dice, y cuando tú tengas el doble de mi edad, recuerden que sigue hablando Juan, le dice a Carlos, ¿no? Carlos, cuando tú en el futuro tengas el doble de mi edad, o sea, el doble de 3x, ¿no es cierto? Eso sería 6x. Dice, la suma de nuestras edades será de 91 años en ese momento. Entonces vamos a colocar eso. Si sumamos todo eso, debe darme 91. Profe, me está faltando ese dato en el futuro, ¿no? Así es. Pero vamos acá calculando, porque podemos hacer aquí la suma en aspa, ¿no es cierto? Profe, ¿y por qué no hace la diferencia de edades como estuvo haciendo hace un momento? Porque si hago la diferencia de edades, por ejemplo, tendría que decir a menos x es igual que 3x menos a.
y de ahí empezar a resolver para saber en qué relación están A y X, ¿no es cierto? Que es lo mismo que yo haría si sumo en aspa directamente. Por ejemplo, si yo sumo en aspa, tendría que sumar A más A, eso me daría 2A, y X más 3X, eso me daría 4X. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, me quedaría así. Sacando a mitad, me quedaría que A vale 2X. ¿De acuerdo? Ahora sí lo que voy a hacer es reemplazar el valor de A por 2X. Por ejemplo, acá, en el pasado veo un A. Lo voy a borrar y voy a colocar 2X. En el presente veo otro A. Lo voy a borrar y voy a colocar 2X. ¿Para qué me ha servido eso? Bueno, para darme cuenta, jóvenes, que por ejemplo, para Carlos, del presente al futuro han pasado 4X, porque él en el presente tenía 2X y en el futuro aparece con 6X. Eso quiere decir que para Carlos, de su presente a su futuro, han pasado 4X. Pero como el tiempo pasa igual para todos, entonces para Juan debería ocurrir lo mismo, ¿no? Debería pasar 4X también. Y entonces, profesor, para hallar la edad del futuro de Juan, yo tendría que sumarle al 3X, 4X también. Y entonces eso me daría 7X. Ahora sí, como yo tengo la suma en el futuro y ya está completo los casilleros, entonces ya podemos sumar, ¿no? Sería 7X más 6X, eso me daría 13X. 3X igual 91. Y entonces, profesor, el X me saldría 7. ¿Qué me preguntan? ¿Cuántos años tiene Carlos? Y entonces hay que reemplazar ese X en el presente de Carlos, ¿no? Sería 2 por 7, 14 años. ¿De acuerdo? Carlos tiene entonces 14 años. ¿Bien? Esa es la respuesta. Siguiente problema. Dice, Xiomara le dice a Yamil, tu edad es el triple de la edad que tenías, cuando yo tenía el triple de la edad que tuviste cuando yo nací. Si actualmente la suma de sus edades es de 69 años, ¿cuántos años tenía Yamil cuando Xiomara nació? Esa es la pregunta. Vamos a resolverlo. Ahí está mi cuadrito doble entrada, ¿no? Recuerda que el cuadrito debe tener dos casilleros nada más, dos filas, perdón, porque hay dos personas. Y, profe, yo veo que hay tres columnas, pero veo ahí que dice pasado, pasado. ¿No se ha equivocado? No, no me he equivocado. Este problema tiene dos pasados, ¿de acuerdo? Tiene un presente y no habla del futuro. ¿Estamos? Es por eso que he colocado pasado, pasado, presente. Ahora tú dirás, profe, pero ¿cómo me doy cuenta que el problema tiene dos pasados? Claro, porque cuando el problema tiene dos pasados, dice, por ejemplo, tenía y luego menciona tuviste. ¿De acuerdo? Cuando menciona tenías y tuviste, o tenía y tuviste, y entonces, profesor, se refiere a dos pasados diferentes. ¿De acuerdo? Eso siempre va a ocurrir, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta eso. Bien, vamos a ver cómo vamos a trabajar acá. Coloquemos los nombres. Ahí está, Xiomara y Yamil. Mira que Xiomara le dice a Yamil, o sea, Xiomara es la que está hablando, ¿no? Le dice así, Yamil, tu edad es, o sea, le está hablando de su presente, ¿eh? Le dice, Yamil, tu edad es el triple de la edad que tenías en el pasado. O sea, le está diciendo, Yamil, en el presente, tú tienes una edad que es el triple de la edad que tenías en el pasado. Así que así voy a colocar. En el presente 3X, en el pasado un X. Ojo, ahí estoy asumiendo que es tenía, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice luego, ¿no? Sigue hablando Xiomara, dice, cuando yo tenía el triple de la edad que tú tuviste, le dice a Yamil. Y entonces yo digo, allá, profe, si Xiomara dice cuando yo tenía, se refiere a esa columna de ese pasado donde ya está el X, ¿no es cierto? Así es. Ahí es tenía. El otro pasado será tuviste. Y mira lo que dice, ¿no? Cuando yo tenía el triple de la edad que tú tuviste, le dice a Yamil. Entonces, profesor, acá será así, ¿no? 3A y A. ¿De acuerdo? Pero mira lo que le dice. Cuando yo tenía el triple de la edad que tuviste cuando yo nací. O sea, en ese segundo pasado, Xiomara nació. Y cuando una persona nace, ¿cuántos años tiene? 0. ¿De acuerdo? Ya está. Luego la pregunta dice, ¿no? Allá, hay un dato más. Dice, si actualmente la suma de sus edades es de 69 años, bueno, profe, esa suma es en el presente, ¿no? Porque dice actualmente. O sea, será aquí. Si sumamos, debe darme 69.
Me preguntan a mí cuántos años tenía Yamil cuando Xiomara nació. Y entonces me están preguntando prácticamente por el valor de A, ¿no es cierto? Porque ahí vemos que esa edad tenía Yamil cuando Xiomara nació. Bien, lo que podemos hacer acá es sumar en aspa, profe. Vamos a sumar en aspa, mire. Si yo sumo en aspa por aquí, bueno, sería 0 más x, eso sería x, y a más 3a sería 4a. Entonces me quedaría que x es 4a. Ya dijimos que cuando conocemos una variable en función de la otra, vamos a reemplazarlo directamente, ¿no? Hay que poner 4a en todas las x. Por ejemplo, en el pasado, ahí veo un x, entonces le voy a cambiar por 4a, ¿de acuerdo? Ahí está. Y en el presente veo un 3x, pero como el x vale 4a, sería 3 por 4a. Eso sería entonces 12a. De ahí me doy cuenta que para Yamil, de un pasado a su presente, han pasado 8a, ¿no es cierto? Dice 4a, dice en el pasado, y en el presente dice 12a. Entonces observo que de su pasado a su presente han pasado 8a. Lo mismo debería ocurrir para Xiomara, ya que el tiempo pasa igual para los dos. Así que si en el pasado de Xiomara dice 3a, para llegar a su presente también debería sumarle 8a. Y eso me daría 3a más 8a, 11a. Y entonces ya podría sumar en el presente, porque ya tendría todos los datos, ¿no?, que necesito. Vamos a sumar entonces. Sería 11a más 12a. Eso me daría 23a. Entonces sería igual a 69, y entonces a vale 3. Como a mí me pedían A, recuerda que me decían qué edad tenía Yamil cuando Xiomara nació, y ese está en el segundo pasado. Entonces, profesor, la respuesta sería 3 años, ¿no? Esa es la edad que tenía Yamil cuando Xiomara nació, 3 años. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente problema, entonces. A ver, dice así. La edad de mi esposo, dice Rosa, es un número formado por las dos cifras de mi edad, pero dispuestos en orden invertido. Bueno, ya tenemos una idea de eso, ¿no? Hemos hecho problemas de eso en ecuaciones diofánticas también. Entonces ya hemos visto cómo se trabaja eso. Luego dice, él es mayor que yo. Está hablando Rosa, ¿no? Dice, mi esposo es mayor que yo. Y la diferencia de nuestras edades es un onceavo de su suma. ¿Qué edad tiene Rosa?, me pregunta. Bien, vamos a resolverlo. Ahí está, ¿no? Rosa y su esposo. Y me hablan de sus edades. Yo voy a suponer que Rosa, por ejemplo, tenga una edad AB. ¿De acuerdo? ¿Por qué no le puso X? No, porque dice que la edad del esposo tiene las mismas cifras que de Rosa, pero en orden invertido. Si yo le pusiera X, no tendría ni una cifra, ¿no es cierto? Entonces no me convendría trabajar colocándole un X. Tengo que colocarle una edad que tenga sus cifras. Y obviamente, pues Rosa, imagino que debe tener una edad de 2 cifras, ¿no? Porque debe tener, pues, no creo que ya tenga una edad de 3 cifras, o sea, una edad de 100 o más que 100, un poco difícil, ¿no es cierto? Así es que lo correcto es que le ponga una edad de 2 cifras. Ahora, dice que el esposo tiene su edad, tiene las mismas cifras que las de Rosa, pero lo tienen en otro orden, ¿no? Y entonces vamos a colocar que la edad del esposo sería BA, ¿de acuerdo? Luego me dice, ¿no? Él es mayor que yo, y la diferencia de nuestras edades es un onceavo de su suma. Profe, ¿y para qué me dan ese dato de que él es mayor que yo? Porque como me dice la diferencia de nuestras edades, para que yo reste el mayor menos el menor. Como yo sé que el esposo es mayor, porque ya me lo dijo, restaré la edad del esposo menos la edad de Rosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que haré, ¿no? Profe, ahí está, ¿no? La edad del esposo menos la edad de Rosa sería la diferencia de nuestras edades. Es igual, dice, a un onceavo. Ahí está. ¿Pero un onceavo de quién? De la suma de sus edades. De BA más AB. ¿De acuerdo? Bien, de ahí vamos a descomponer. Por ejemplo, por este lado, el BA menos AB, ya sabemos cómo descomponer, ¿no? El primero me saldría 10B más A y el otro me saldría 10A más B. Pero como se van a restar, al final me va a quedar 9B menos 9A. ¿De acuerdo? Lo puedes comprobar. En el otro lado, bueno, sigue quedando el onceavo. Y en el paréntesis sería así, ¿no? 10B más A. Y en el otro lado sería 10A más B. Como se tienen que sumar, eso me va a quedar 11A más 11B.
Profe, ¿ese 11 se puede cancelar? Claro que sí. Vamos a cancelar el 11. Eso quiere decir que en este lado derecho de la igualdad me quedaría solo A más B, ¿no es cierto? Y entonces ese B que está en el lado derecho lo voy a mandar a restar a la izquierda. Me va a quedar 8B. Y el menos 9A se irá a sumar a la que está a la derecha. Y me quedará 10A. O sea, me va a quedar así, ¿no? 8B igual 10A. Profe, ¿de ahí qué hago? Sácale mitad. Sacamos mitad y me queda que 4B es igual a 5A. ¿De acuerdo? Bien, de ahí, jóvenes, yo puedo intuir que B es 5 y que A vale 4. Ahora, lo correcto sería que en ese momento yo haga las proporciones, o sea, coloque B sobre A igual 5 sobre 4 y le agregue una constante. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo le agrego la constante al 5K y 4K, mira que el K tiene que tomar valores enteros. O sea, K tendría que ser 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no es cierto? Pero de ahí me daría cuenta que el K solo toma el valor de 1. ¿Por qué? Porque si K tomara el valor de 2, mira que B sería 5K, y si K tomara el valor de 2, eso sería 10. Pero yo observo que B es una cifra, profe. Y una cifra nunca puede ser 10. Una cifra lo mucho será 9. Y entonces por eso que K no podría tomar un valor diferente de 1. Y entonces me va a salir que B vale 5 y que A vale 4. Por eso que eso lo podría hallar directamente desde ahí, ¿no? Y no hacer las proporciones. ¿De acuerdo? Puedo evitar eso. Bien, y entonces el problema prácticamente ya salió, ¿no? Porque me preguntan qué edad tenía Rosa, y ella tenía AB. Como ya tengo que A vale 4 y B vale 5, y entonces Rosa tiene pues 45 años. ¿Estamos? Esa es la respuesta. Problema número 14. Dice, Javier nació X años antes que Corina. Hace P años, sus edades estaban en la relación de 3:2. Y dentro de 2P años, la relación de sus edades será de 5:4. La relación actual de sus edades es la pregunta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ahí está mi cuadrito, 2 filas, uno para Javier y otro para Corina. Ahora, el problema me manda al pasado, dice hace P años. Nos vamos al pasado, P años atrás. Y dice que sus edades estaban en la relación de 3:2. Entonces voy a colocar Javier 3 y Corina 2. Profe, ¿no puede ser al revés? No. Por eso me han dado el primer dato. Mira, el primer dato decía, Javier nació X años antes que Corina. O sea, me están diciendo que Javier es mayor. Entonces, cuando llega a mis proporciones, obviamente el número mayor será Javier, ¿no es cierto? Ya está. Ahí le colocaré la constante, ¿no es cierto? Pero vamos a esperar un rato. Luego dice, y dentro de 2P años, o sea, ahora me manda al futuro, la relación de sus edades será de 5:4. O sea, Javier como 5 y Corina como 4. Ahora, lo correcto, jóvenes, es que yo coloque a la primera proporción el valor de K y a la segunda el valor de Q. De ahí haga la diferencia de edades o la suma en aspa y me va a coincidir que justo el valor de K es igual al valor de Q. ¿Así, profe? Claro. Porque mira, quiero que observes la columna del pasado, ¿no? Si observas la columna del pasado, nos vamos a dar cuenta que así nomás sin constante, la diferencia de edades de Javier y Corina es 1, ¿no es cierto? Y en el futuro también es 1. Entonces, cuando la diferencia de edades coinciden, quiere decir que llevan la misma variable. Por eso que yo le voy a colocar la misma constante directamente. ¿De acuerdo? Cuando no coincide esa diferencia, tendría que colocarle variables. ¿Estamos? Bien, hagamos eso entonces, ¿no? Coloquemos los valores de K, tanto en el pasado como en el futuro. Ya dijimos por qué. Y entonces, profesor, vamos donde Javier y voy a decir así, ¿no? Que si al 3K de su pasado le sumo 3P, llegaría a su futuro. O sea, llegaría a 5K. Esa ecuación se plantearía así, ¿no? 3K más 3P, 5K. Bueno, el 3K pasaría a restar y me quedaría 3P igual 2K. Y en ese momento lo que haría es las proporciones. ¿De acuerdo? No se te va a ocurrir decir, profe, P vale 2 y K vale 3, ¿no? Por el problema anterior. No, acá no estamos seguros si P es una cifra o si K es una cifra, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener que hacer las proporciones. O sea, P es acá como 2 es a 3.
y agregar una nueva constante. En este caso yo le voy a agregar un m. ¿De acuerdo? Esa va a ser mi nueva constante. Quiere decir que donde yo vea P voy a colocar 2m. Y donde vea K voy a colocar 3m. ¿De acuerdo? Y entonces, a ver, por ejemplo, yo veo que del pasado al presente hay un P, ¿no? Ahí voy a colocar 2m. Y en el mismo pasado veo los valores de K. 3K para Javier y 2K para Corina. Entonces, en los valores de K voy a colocar 3m. ¿De acuerdo? A ver cómo sale. Como Javier decía 3K y K vale 3m, entonces sería 3 por 3m. Eso me da 9m. ¿De acuerdo? Para Corina, mira que es 2K. Pero como K es 3m, sería 2 por 3m. Eso sería 6m. Profe, y P, el P de arriba, del pasado al presente, bueno, ese P vale 2m. Así que lo voy a borrar y voy a colocar 2m. Eso quiere decir que ya podría hallar las edades del presente, tanto de Javier como de Corina, ¿no es cierto? Porque si Javier tenía 9m, para llegar al presente hay que sumarle 2m. Entonces sería 9m más 2m, 11m tiene Javier en el presente. Lo mismo voy a hacer con Corina, ¿no? A su edad del pasado le voy a sumar 2m para llegar al presente. Es decir, 6m más 2m, 8m. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, la relación de las edades de Javier y Corina. Y justo ahí se ve, ¿no? Si uno es 11m y el otro es 8m, la relación obviamente sería dividiendo, ¿no? Si yo divido 11m entre 8m, entonces la respuesta será que la relación es de 11 a 8, ¿no? O de 8 a 11. ¿De acuerdo? Bien, así que esa es la respuesta. Pasemos al siguiente problema. A ver, me dice así. La edad que tendrá Panchito dentro de 15 años y la edad que tenía hace X años están en la relación de 17 a 11. Mientras que la edad que tendrá dentro de X años y la edad que tenía hace 10 años están en la relación de 3 a 2. Calcule el valor de X, me dice. Bien, vamos a plantear eso. Mira que es un problema del tipo 1, porque solamente habla de Panchito, ¿no? No habla de otra persona más. ¿Ya? Mira lo que dice, ¿no? La edad de Panchito dentro de 15 años, o sea, me manda al futuro. Y la edad que tenía hace X años, o sea, me manda al pasado también. Entonces vamos 15 años al futuro y X años al pasado. Así. 15 y X. Dice que las edades estaban en la relación de 17 a 11. Es lógico pensar que en el futuro será 17 y en el pasado será 11, ¿cierto? Que le voy a agregar una constante. ¿Estamos? Luego dice, ¿no? Mientras que la edad que tendrá dentro de X años y la edad que tenía hace 10 años están en la relación de 3 a 2. Allá, o sea, en el futuro X años y en el pasado 10 años atrás. O sea, sería así. ¿No? Y dice que ahí la relación era de 3 a 2. Obviamente en el futuro será como 3 y en el pasado será como 2. Y se le agrega otra constante. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, veo que hay 3 variables en el problema, ¿no? Por ejemplo, veo que hay K, hay Q y hay X. Entonces, obviamente que lo mínimo que tendría que sacar serían 3 ecuaciones para hacer sistema. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo observo que del 11K para llegar hasta el 17K ha tenido que pasar toda la línea roja que está ahí. Es decir, ha tenido que pasar el X más 15, ¿no es cierto? O sea, 11K más X más 15 me da 17K. Profe, si de 11K llega a ser 17K, quiere decir que pasaron 6K, ¿no es cierto? Así es. Ese 6K es el X más 15 que ha transcurrido. Así lo voy a colocar. X más 15 es el 6K. ¿De acuerdo? Ahora me voy a ir a la línea verde. Mira que yo tengo un 2Q en el pasado y tengo un 3Q en el futuro. Pero para llegar del pasado al futuro ha tenido que pasar toda la línea verde. O sea, 10 más X, ¿no es cierto? Pero, profe, de 2K a 3, de 2Q a 3Q solo hay un Q. Ah, ya. Entonces, ese Q sería el 10 más X. 10 más X igual a Q. Hasta ahí tengo 2 ecuaciones. Me falta una. Bueno, hay que sacar una ecuación que relaciona ahora a las 2 constantes, ¿no? Y eso está justo en el medio, ¿no? Mira, dice 11K más X llegaría al presente.
pero ese presente más x llegaría al futuro. O sea, sería que 11k más 2x sería 3q. ¿De acuerdo? Así lo voy a anotar. 11k más 2x sería 3q. Esa sería mi tercera ecuación. Y ahí es donde voy a reemplazar. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla simple, o sea, sin mucho problema. Por ejemplo, como el problema me pide a mí el valor de x, voy a tratar de despejar q y despejar k en función de x. Por ejemplo, q ya está despejado, ¿no? Q es igual a x más 10. O sea, ya está despejado q. Solo me faltaría despejar k. Quiere decir que ese 6 que está multiplicando al k tendría que pasar a dividir, ¿no es cierto? O sea, acá me saldría x más 15 sobre 6. Así vamos a reemplazarlo con esos valores en la tercera ecuación. Sería 11k. Profe, pero k, usted ya dijo que es 11 más 15 sobre 6. Así es, sería 11 por x más 15 sobre 6. ¿De acuerdo? Más 2x igual 3q. Pero en q voy a colocar x más 10. Y más o menos me estaría quedando así, mira. 11 por k. O sea, 11 por x más 15 sobre 6 más 2x igual 3q. Pero q es 10 más x. Así que sería 3 por 10 más x o x más 10. De ahí, jóvenes, ya es cuestión de resolver, ¿no? De la forma en como que tú sabes, y te va a salir el valor de x. X te sale 3. Como a mí me preguntan por el valor de x, y entonces la respuesta será 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al siguiente problema. A ver, me dice así, ¿no? La edad de Karim y Ricardo es 6 veces la suma de las edades de sus hijos. O sea, la edad de Karim y Ricardo es 6 veces la suma de las edades de sus hijos. O sea, si sumamos la edad de Karim y de Ricardo, eso resulta 6 veces que es la suma de las edades de sus hijos, ¿cierto? Luego dice, hace 2 años, esta suma era 10 veces la de sus hijos. Y dentro de 3 años, solo será 4 veces la de sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene esta pareja? Es la pregunta. Bien, vamos a graficar el cuadrito, ¿ya? Ahí está. Mira que si ya menciona Karim y Ricardo, ya debería tener 2 filas ya, ¿no es cierto? Ahora, cuando dice sus hijos, ahí hay un problema, porque yo no sé cuántos hijos son. Podrían ser 2, 3, 4, 5, y entonces me haría muchas bolas graficando tantas filas, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es trabajarlos agrupados. Voy a trabajar solamente con 2 filas. En la primera fila lo voy a trabajar a Karim y Ricardo, y no voy a poner ni Karim ni Ricardo. Voy a poner esposos. ¿Y qué voy a colocar entre paréntesis? 2, para no olvidarme que ahí, en esa fila, hay 2 personas, ¿de acuerdo? Y en los hijos voy a colocar en la segunda fila hijos, y como no sé cuántos son, le voy a colocar n, ¿no? Quiero indicar que ahí hay n personas. Es lo que me están preguntando, o sea, el valor de n, ¿no? Y entonces vamos planteando. Por ejemplo, me dice, si tú sumas las edades de Karim y Ricardo, o sea, de los esposos, en el presente, resulta 6 veces que la de sus hijos en el presente. Y entonces eso se podría colocar así, ¿no? Allá, los esposos serían 6x y los hijos solamente x. Así sería 6 veces. Luego dice, hace 2 años, o sea, vamos al pasado, 2 años atrás, la suma de los esposos era 10 veces la de los hijos. O sea, sería 10y y y. ¿De acuerdo? Dice, dentro de 3 años, ahora me manda al futuro, 3 años adelante, la suma de sus edades será 4 veces la de sus hijos. 4z y z. ¿Estamos? Ahora, como la idea es trabajar en función de una sola variable, voy a trabajar en función de x. Por ejemplo, del presente me voy a ir al pasado. ¿De acuerdo? O sea, voy a decir que el 6x, si yo le resto 2, debería darme 10y, ¿no es cierto? No, profe, hay un error. ¿Por qué? Porque recuerde usted que en esa fila hay 2 personas. No le puede restar 2. Tendría que restarle 2 por cada persona. O sea, en realidad al 6x, usted tendría que restarle 4. 2 por Karim y 2 por Ricardo, ¿no es cierto? Tienes razón. Y entonces sería así, ¿no? Que 6x menos 4 debería ser 10y. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces lo mismo haremos para los hijos, ¿ah? En el presente es x,
y le voy a restar 2. Pero ojo, 2 por cada hijo. Profe, son n hijos. Así es, entonces le restaré 2n, ¿no? Sería x menos 2n. Eso sería igual a y. ¿Bien? Ahora, el valor de y lo podrá reemplazar arriba y despejar el valor de x, ¿no es cierto? Pero vamos a dividir, eso también podría hacerlo, dividir ambas expresiones, y yo al dividir la igualdad pasaría al medio. Y me quedaría algo así, mira. Ahí está. Quiere decir que ahí se cancela y. Y operaría en aspa, ¿no? Cuando cancelo y abajo quedaría 1. Ese 1 iría a multiplicar 6x menos 4, lo que me daría 6x menos 4, ¿cierto? Y el x menos 2n iría a multiplicar al 10, lo que me daría 10x menos 20n. Ese 6x pasará a restar al 10x, me quedará 4x. Y el menos 20n se irá al otro lado, ¿no? Pasando a sumar. Sería 20n menos 4 igual 4x. Sacaría cuarta ya que todos tienen cuarta. Y me quedaría x igual 5n menos 1. Hasta ahí voy a llegar con esa ecuación. Más no puedo avanzar. Ahora voy a trabajar en el futuro. Del 6x me voy a ir al futuro. Profe, tendría que sumarle 3. Sí, pero recuerda que 3 por persona. En la primera fila hay 2 personas. Entonces no le voy a sumar 3, le voy a sumar 6. Entonces sería 6x más 6. ¿De acuerdo? Eso sería 4z. Para los hijos sería x más 3, pero más 3 por persona. O sea, sería x más 3n. ¿De acuerdo? Eso sería z. De ahí voy a hacer lo mismo que hice en el primer caso, ¿no? Dividir las expresiones. Si yo divido, ya sabemos que las igualdades desaparecen y obviamente pasa al medio, ¿no? Y inmediatamente se cancela z. Operaría en aspa. Acá abajo quedó z, al cancelar z quedó 1. 1 por 6x más 6, seguiría quedando 6x más 6. Y luego el x más 3n iría a multiplicar al 4, lo que me daría 4x más 2n. Así. Ese 4x lo voy a mandar restar al otro lado, me quedará 2x. Y el 6 lo mando al otro lado y me quedaría 12n menos 6. De ahí sacaría mitad a todos y me quedaría que x es 6n menos 3. Mira que en el primer caso también ya tenía despejado x. Y ahora en el segundo también tengo x. Quiere decir que los podría igualar, ¿no es cierto? O sea, el 5n menos 1 tendría que ser igual al 6n menos 3. El 5n pasa a restar, me queda un n. Y el menos 3 pasa a sumar, sería más 3 menos 1, 2. Y justo n es lo que quería, porque n me está representando el número de hijos, ¿no es cierto? Así que la respuesta sería, ¿cuántos hijos tiene la pareja? Tienen 2 hijos. ¿Estamos? Así. Siguiente problema. Problema número 20. Dice, la edad que él tiene es la edad que yo tenía. Cuando él tenía la edad que yo tuve, cuando la edad que tú tuviste era la mitad de la edad que tú tenías, y él tuvo los 4/7 menos de la edad que tendrá. Cuando tú tengas la edad que él tiene y yo tenga 3 veces más la edad que tú tenías. Si la suma de nuestras edades es de 56 años, ¿qué edad tengo yo? Ya de leerlo nomás se ve difícil, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo lo podemos plantear. Hay que concentrarnos bien, porque hay que leer despacito y hay que saber hasta dónde podemos plantear, ¿no es cierto? Esa es la idea en ese tipo de problemas. Vamos a elaborar nuestro cuadro. Lo que sí nos hemos dado cuenta es de que son 3 personas, porque dice yo, tú, él, ¿no es cierto? Ya coloquemos eso. Hay 2 pasados, profe, ¿no? Claro. Mira que dice tenía y luego aparece tuviste, ¿no es cierto? Tenía, tuviste o tuve. Y entonces, profe, está hablando de 2 pasados, por eso he colocado 2 pasados. El pasado 1 que le he puesto, ahí va a ser tenía, ¿no? Y el pasado 2 va a ser tuviste. ¿De acuerdo? Vamos a ver, empecemos entonces. Dice, la edad que él tiene, o sea, él en el presente. ¿De acuerdo? O sea, aquí, ¿no? Dice, es la edad que yo tenía. La edad que él tiene es la edad que yo tenía en el pasado. Ahí está. Coinciden, ¿no es cierto? La edad que él tiene en el presente es la edad que yo tenía en el pasado. Así empieza el problema. Cuando él tenía, o sea, ahora él en el pasado 1, cuando él tenía la edad que yo tuve, dice. O sea, yo en el pasado 2. Cuando él tenía la edad que yo tuve.
O sea, profesor, él tenía aquí y yo tuve aquí. ¿De acuerdo? Luego dice, cuando la edad que tú tuviste, decimos que la palabra tuviste es el segundo pasado, o sea, tú en el segundo pasado, cuando la edad que tú tuviste era la mitad de la edad que tú tenías. O sea, en la misma fila del tú, ¿no? Está relacionando el pasado 2 con su pasado 1. Dice, cuando la edad que tú tuviste era la mitad de la edad que tú tenías. Entonces colocaré Z y 2Z. ¿De acuerdo? Luego dice, y él tuvo, o sea, ahora él en el pasado 2, 4/7 menos de la edad que tendrá. Cuando él tuvo los 4/7 menos de la edad que tendrá en el futuro. Él mismo, ¿no? Él tuvo en el pasado los 4/7 menos de la edad que tendrá en el futuro. Profe, ¿y cómo se escribe 4/7 menos? Jóvenes, 4/7 menos sería 3/7. ¿De acuerdo? Entonces lo que está diciendo es que él en el pasado 2 tiene los 3/7 de la edad que tendrá en el futuro. Y entonces, profesor, para no trabajar con fracciones, voy a trabajar así, ¿no? Él en el pasado 2 le voy a colocar 3m y en el futuro le voy a colocar 7m. Si tú calculas cuánto es los 3/7 de 7m, efectivamente sería 3m, ¿no es cierto? Entonces estaría bien. ¿Estamos? Eso es para evitar las fracciones. Luego dice, cuando tú tengas, ahora habla de tú en el futuro, ¿no es cierto? Cuando tú tengas la edad que él tiene. Cuando tú tengas en el futuro la edad que él tiene en el presente. O sea, X, ¿no es cierto? Y yo tenga, o sea, yo en el futuro, 3 veces más. Jóvenes, la palabra 3 veces más es cuádruplo. Así que le está diciendo, cuando yo tenga el cuádruplo de la edad que tú tenías, oye, tú tenías, es el 2Z, ¿sí o no? Y entonces yo en el futuro debo tener el cuádruplo de ese 2Z. 8Z. ¿Está bien? Luego dice, si la suma de nuestras edades es, o sea, está dándome la suma en el presente, de 56 años, sumaré aquí en el presente y eso debe darme 56. La pregunta es, ¿qué edad tengo yo? Ahora, vemos que acá hay unas 4 variables, ¿no? X, Y, Z y M. Y entonces hay que saber por dónde empezar, ¿no? Hay que aplicar suma en aspa, donde nos convenga. Vamos a tratar de agarrar donde haya menos variables posibles. Y eso justo está aquí. Si yo sumo en aspa ahí, te vas a dar cuenta que X más X me daría 2X. Y 2Z más 8Z me daría 10Z. Y entonces yo podría hallar cuánto vale X en función de Z, ¿sí o no? Porque solo estoy relacionando dos variables. Entonces lo voy a anotar por acá, ¿no? 2X igual 10Z, y entonces X vale 5Z. Voy a reemplazar 5Z en todos los X. ¿De acuerdo? Entonces yo veo ahí 3X, mira. En esos 3X voy a colocar 5Z. Aquí, aquí, ¿no es cierto? 5Z, 5Z y también aquí, 5Z. Ahí está. Ahora, profe, lo que puedo observar también, si me fijo en la fila del tú, mire que de su pasado 2 a su pasado 1 solo aumentó un Z. Porque en el pasado 2 decía Z y en el pasado 1 dice 2Z. Quiere decir que ahí solamente del pasado 2 al pasado 1 hay un Z, ¿no es cierto? Y entonces en el yo, como tengo en el pasado 1 5Z, ¿cuánto crees que sea su pasado 2? O sea, donde dice Y. Efectivamente, ¿no? Tendría que ser 4Z. O sea, Y es 4Z. Entonces voy a reemplazar todos los Y por 4Z. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está. Profe, en la fila de él, yo tengo que su pasado 1 dice 4Z. Pregunta, ¿en su pasado 2 debe ser 3Z o no? Claro que sí. Pero dice 3M. Eso quiere decir que SM en realidad debe ser Z. Entonces lo voy a cambiar, ¿no? En vez de M voy a colocar Z. 3M borro, coloco 3Z. Profe, en el futuro hay un 7M, pero usted ya me dijo que el M vale Z, ¿no? Claro, entonces 7M se convierte en 7Z. Y ahora sí, mira cómo todo el problema ha quedado expresado en una sola variable. Y ahora vamos a tratar de llenar la columna del presente porque ahí tengo datos de la suma, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, del pasado 1 al presente, en la columna, en la fila de él,
veo que de su pasado 1 al presente ha pasado un Z nomás. Lo mismo debe ser para el yo y para tú, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, 3ZI, ¿no es cierto? El tú si es 2Z, entonces más un Z sería 3Z. Y en el yo sería 6Z. Sumo toda la columna del presente y debo igualarlo a 56. Eso me daría 9 más 5, 14. 14Z, 56, Z vale 4. La pregunta es, ¿qué edad tengo yo? O sea, yo en mi presente, ¿no? ¿Qué edad tengo? Dice. Eso es 6Z. Si el Z lo reemplazas con 4, la respuesta sería 24 años. ¿Estamos? Bien, bien jóvenes, hasta ahí hemos llegado. Hemos querido presentar algunos casos más, lo que ya habíamos visto en la primera parte. Hemos presentado unos casos muy similares, pero otros casos también que no habíamos visto, ¿no? De repente con un poquito más de dificultad como para entrenarnos mejor. Entonces, jóvenes, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Ya la siguiente semana estaremos colgando otro tema. Así que traten de suscribirse para que puedan puedan estar al tanto de los videos que uno va subiendo. ¿De acuerdo? Bien, mucha suerte, cuídense, nos vemos. Chao.